Dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces. Y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén. Vamos a orar delante del Señor. Padre, bendiga su palabra en cada corazón. Señor, háblenos a lo más profundo de nuestro ser. Señor, y su palabra sea un clavo hincado para la iglesia, algo que quede para siempre en nuestro corazón. Señor, derrama tu espíritu en ella, háblanos, Señor, háblanos profundamente a nuestras almas. Tu palabra llene nuestro corazón, tu palabra llene nuestra vida, tu palabra ordene nuestro pensamiento y nos saque de tanta tibieza espiritual. Bendice tu obra, Señor, de una forma muy especial. Gracias por todo lo que tú nos das. La verdad, tenemos de sobra y Señor, es demasiado lo que tenemos, Señor, en comparación a lo que te damos. Perdónanos, Señor, perdónanos. Y bendice tu iglesia, verdadera iglesia, derramando, Señor, esta preocupación por los que sufren. Ayúdanos, Señor, a ver tu palabra como actual para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora escucho bien, mis hermanos. ¿Se escucha bien? ¿Escuchamos bien? Ya. Gracias a Dios. La vida es dura, hermanos, muy dura. No es fácil la vida y no debemos esperar que las cosas no sean fáciles siempre. Solo un poco más de luz a la tablet para ver de lejos. Sería contrario a la naturaleza de nuestra presente condición de pecadores que la vida fuera fácil, porque el pecado cobra. Lo que tocamos, somos como el rey Midas de esa fábula, ¿cierto? Que lo que tocaba se convertía en oro, el ser humano lo que toca se convierte en pecado. Es inevitable sufrir porque las consecuencias del pecado van a llegar, van a ser reales, y Dios nos ayude a estar preparados para eso. Tampoco sería para nuestro bien estar exentos de la aflicción. En el caso de los que somos cristianos, la aflicción es un instrumento en las manos del Señor para nuestro bien. Aunque seamos hijos de Dios, la enfermedad y la muerte pueden entrar en nuestra morada en cualquier momento. También pueden atacarnos personalmente o pueden hacerlo a los que nos son más cercanos y más queridos. Nuestra naturaleza humana desea ignorar lo desagradable. Para nosotros tenemos que ser sabios, hermanos, y tenemos que mirar que
Dios usará la aflicción para su gloria y para nuestro bien. Así que Dios saque de nosotros toda seguridad en nosotros mismos. Con producto del matrimonio, estuve hasta la madrugada preparando el sermón, y hoy día de mañana, muy temprano, también, porque me cautivó la atención el tema, digamos, de la aflicción de una mujer que ayuda a su siervo, el profeta, y él tiene que actuar para poder solucionar una situación en el poder del Espíritu Santo, digamos. Es una situación muy especial. Así que Dios permita primero guiarnos a la aflicción. El Salmo 30, no lo busquen, sino que se lo voy a leer yo. En mi prosperidad dije yo, Salmo 30, versículos 6 y 8, no seré jamás conmovido. Así es la prosperidad. Cuando tenemos un buen trabajo, estabilidad, o nos va bien en los negocios. Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Pero el salmista responde de inmediato, escondiste tu rostro, al hacer esto, y al pensar así, escondiste tu rostro y fui turbado. No debemos pensar que nuestra vida es tan fuerte que no puede ser conmovida. Debemos vivir como si no tuviéramos nada, teniéndolo todo. Mucha humildad, con mucho cuidado, porque, hermanos, cualquier día puede visitarnos el dolor, la pobreza, la tragedia. Sinceramente, la viuda de Sarepta podía haber sido tentada a pensar que todos sus problemas estaban solucionados. El milagro de provisión fue grande. Ella tuvo muchos meses viviendo y disfrutando de lo que Dios le dio por medio del siervo de Dios. La bendición que había recibido era real, era verdadera. Pero pasó, hermanos, algo estremecedor, algo inesperado, completamente. Versículo 17 del texto que hemos leído hoy día, si se fijan. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. El texto parece indicar que su hijo fue herido súbitamente y que expiró en segundos, enseguida, antes de que Elías tuviera oportunidad de orar por su curación. Ella y su hijo estaban en bendición. ¿Se acuerdan del versículo 16? Si lo tienen ahí mismo a la vista, digamos. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Querida iglesia, el evangelio de la prosperidad es un fraude. Si prosperamos y decimos que por eso Dios está con nosotros, eso es un fraude. De hecho, la aflicción es una gran amiga que acompañará a los verdaderos cristianos toda su vida. Toda nuestra vida nos acompañará la aflicción. El Señor nos prometió una cruz y vida eterna. No nos ofreció que nos iba a ir bien de este lado de la eternidad. En el mundo tendréis aflicción. Dios disponga nuestro corazón al gozo en medio de la aflicción y a la examinación personal también. Ser cristianos no nos hace inmunes a la aflicción, así que si estás bien y te va bien, considera la palabra, la sabiduría de las Escrituras que te dice en el Salmo 2:11, servir a Dios, sirve a Dios con temor. Y alégrate, sirve a Dios con temor, y alégrate, si es que hay que alegrarse, con temblor. Sí, querida iglesia. No nos tambaleemos al hacer frente a las aflicciones severas, no cualquier aflicción, hoy día abre el texto, a aflicciones severas, que nos salen al paso mientras caminamos por el sendero del deber, los que servimos al Señor y tratamos de hacerlo con fidelidad. Venimos a los servicios, estamos en la iglesia, ofrendamos, ayudamos, leemos la palabra, hacemos nuestros deberes privados, mortificamos nuestra carne y nos viene tremenda aflicción.
¿No las tuvo nuestro amado Salvador Jesús? Él fue varón de dolores, varón de aflicciones. También los apóstoles tuvieron aflicción. Hay una narración de Pablo, dice, ¿quieren saber lo que es aflicción? 40 azotes de pena uno, 3 veces, he naufragado, he sufrido de malos hermanos, de peligro en el camino, de peligro. Llevo en mi cuerpo las marcas, nos decía el viernes la palabra. José, ¿se acuerdan de la historia de José? Daniel. Primera de Pedro 4:12 nos dice, para los que son nuevos en el Evangelio, y pueden llegar a decir, como lo dicen miles de evangélicos, en todas las denominaciones, llegué a la iglesia y me vino la aflicción. Me voy de la iglesia mejor para no seguir sufriendo. Pero la palabra es clara. Amados, Pedro nos dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. No es extraño. Debemos madurar y ver que virtudes sobrenaturales, o sea, lo enclenque de las congregaciones cristianas, del cuerpo de Cristo, digamos, si es que podemos llamarnos nosotros parte del cuerpo de Cristo, yo sinceramente espero que todos los que estemos aquí seamos salvos por gracia y seamos parte verdadera del cuerpo de Cristo. Hermanos, crecer en virtudes sobrenaturales como la paciencia, la esperanza, la mansedumbre, bendiciones que son espirituales, fe viva, vida de oración, virtudes como la sabiduría para la crianza de los hijos para que sean salvos, no porque nosotros los vamos a salvar, sino que es como consecuencia de que Dios estuvo conmigo, Él los crió, con todos mis errores, Él estuvo ahí. Y Él confirmó lo que Él hizo, con todos nuestros defectos. Porque la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Todas estas dádivas sobrenaturales y poderosas que solamente proceden de Dios, porque todo don perfecto procede de lo alto, del Padre de las luces, todo esto viene, se desarrolla solo por el fuego de la prueba. No hay otra manera. No hay teoría que valga. Nada. Solo se desarrolla la vida cristiana sólida, genuina, verdadera, aquellos que vemos la gloria de Dios en nuestro cristianismo, viene por la aflicción, por el fuego de la prueba. Dios bendiga su palabra en esta mañana. Es duro para nuestra mente humanista y occidental pensar en eso. Pensar así es muy difícil, digamos, hay que romper muchos paradigmas mentales, porque nosotros estamos acostumbrados a tenerlo todo, apretamos un botón, se abre el auto, es una cosa increíble, abrimos la llave, va agua caliente. Entonces pensar en aflicciones como me falta agua caliente, esa es la aflicción, nuestro estándar de aflicción es ese, digamos. Es una cosa muy vaga y es una cosa que no es bíblica. Por eso suena duro cuando uno habla así, digamos. O sea, decir, por ejemplo, la viuda necesitaba ser afligida, necesitaba ser probada severamente. El versículo 18, la reacción de la viuda, es una reacción bien interesante. Creo que es la reacción que yo tendría, y yo creo que es la reacción que todos tendríamos. Ella dijo a Elías, su hijo muere, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades, pero es muy fuerte, lo culpa Elías. Has venido a mí para hacer morir a mi hijo. No suena a fe necesariamente lo que habla ella, más bien suena a rebelión. Job nos muestra cómo debemos reaccionar frente a tan grande dolor, aunque yo me identifico más con la viuda que con Job, en una reacción frente a situaciones de esta magnitud. Job dijo, en Job 10:2,
diré a Dios, no me condenes. Job sabemos que estaba en un proceso brutal. Hazme entender. Pero miren lo que pasa con Job. Algo similar a lo que ocurre con Elías en unos minutos más. Hazme entender hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Me regalan un vaso de agua, por favor? Hazme entender por qué contiendes conmigo. Sí, querida iglesia, lejos de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, pidiéndole, una cosa tan extrema como la muerte de un hijo, que nos haga entender por qué pleitea con nosotros, estamos prestos a culpar a otras personas de ser la causa de nuestras propias desgracias. Enséñame y yo callaré. Enseñadme. Gracias. Gracias. Enseñadme y yo callaré. Hacedme entender en qué he errado, dice Job en Job 6:24. La viuda, en lugar de pedir a Elías que orara con y por ella, para que Dios le hiciera comprender en qué había errado, ella solo tuvo reproches. Has venido para traer a memoria mis iniquidades. Has venido para hacer morir a mi hijo. Querida iglesia, es preciosa la sangre de Jesús. Gracias por Jesucristo. Gracias a Dios, que nos limpia de todo pecado, porque la mayoría fallamos, si no todos, si no toda nuestra generación, fallamos en estas circunstancias. ¿Recuerdan la calma de la viuda cuando Elías se encontró con ella a la puerta de Sarepta? Pero ahora vemos a otra mujer. La calamidad repentina que había caído sobre ella la había tomado por completa sorpresa. Y en tales circunstancias es difícil mantener nuestro espíritu, mantener la compostura. En las pruebas repentinas y severas necesitamos mucha gracia para guardarnos de la impaciencia, para guardarnos de arranques desesperados. Y se hace muy difícil ejercitar la confianza firme en Dios. Dios bendiga nuestros corazones. Dios nos dé sumisión a Dios, de creer en que Él gobierna y que Él hace bien las cosas. Dios bendiga nuestra fe en Él. No todos los santos están capacitados para decir como Job, recibiremos lo bueno de Dios, recibiremos el bien de Dios y el mal no recibiremos. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. La pobre viuda estaba profundamente desesperada a causa de la pérdida que había sufrido, y su lenguaje a Elías era una mezcla entre incredulidad, orgullo, pero también humildad y también fe. Tan propio de cómo somos nosotros de este lado de la gloria. O sea, nosotros a veces somos peores. O sea, nos topan el auto y llegamos a la casa y estamos dos días amargados por un auto, por algo que no vale nada. Dios tenga misericordia de nosotros. Hay tragedias peores, porque ahora nosotros tenemos la revelación completa de la Escritura. Para mí es una tragedia que un hijo no sea creyente. Y es una tragedia muy grande que los padres deberíamos llorar y gemir y buscar a Dios con todo nuestro corazón.
y pedirle a Dios que nos muestre dónde fallamos. No culpar a otros, sino yo fallé. ¿Dónde fallé yo? Dios nos ayude. Tiene una mezcla la viuda, orgullo, impaciencia, también hay algo de humildad. En primer lugar, ella pregunta, ¿qué tengo yo contigo? Es decir, ¿qué te he hecho para disgustarte? ¿En qué te he ofendido? En segundo lugar, reconoce a Elías como varón de Dios, como el que ha sido separado para el servicio divino. Sabía que la terrible sequía había llegado sobre Israel en una respuesta a las oraciones del profeta y probablemente llegó a la conclusión de que esa aflicción también el profeta tenía algo que ver en ella. En tercer lugar, ella se humilló a sí misma cuando pregunta, ¿has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades? Seguramente se refería a su culto a Baal, porque era una mujer cananea, filistea. Hermano, esto es profundo y les pido atención para que el Señor permita poder ver esto de una forma muy, muy particular y salir de nuestro moralismo que nos hace creer que nosotros no tenemos pecado escondido, que nosotros no merecemos este tipo de injusticias, que nosotros no merecemos este tipo de aflicciones y que nosotros por el Señor solamente merecemos bienes y bienes y bienes. Es necesario lidiar con nuestro entendimiento intelectual de la salvación versus la realidad de lo que es el cristianismo y la salvación. Porque hay una sobredimensión de, por ejemplo, la doctrina de la justificación por la fe. Y hoy día hay corrientes de pensamiento que dicen somos salvos, siempre salvos. Personas que viven en la más absoluta mundanalidad y creen ser salvos. Porque son profesionales por lo general, porque les va bien, porque tienen un auto o porque tienen un departamento y porque hacen lo que quieren y no reciben la retribución de lo que hacen. Si son solteros y profesionales, fornican y hacen lo que quieren, no se someten, no tienen iglesia, son cristianos por YouTube. Opinan y tienen mucha teología, pero no tienen idea de lo que es practicar el cristianismo. Y como no reciben la retribución debida a su pecado, piensan que Dios está con ellos. Entonces, hay que lidiar con la salvación intelectual que nosotros podamos tener y con la salvación en realidad bíblica, la realidad de la vida cristiana. Por eso en una iglesia tiene que haber ancianos para que enseñen a los jóvenes, esto no es tan fácil. O tengan la gracia de decirle, te falta mucho. Dios bendiga a su iglesia con ancianos. El Señor acostumbra a usar las aflicciones para traer a memoria nuestros pecados. Las grandes aflicciones de la vida. En muchos casos, nos guste o no, este texto nos muestra que el Señor acostumbra a usar las aflicciones para traer a memoria nuestros pecados. ¿Quién pasa de un día a otro haciendo un ejercicio profundo de conciencia ante el Señor? ¿Quién de los que estamos aquí decimos todos los días, ¿en qué he pecado? ¿En qué te he ofendido? Pasamos de un día a otro con una reflexión profunda de quienes somos en verdad ante Dios. ¿Quién de nosotros lo hace? Es raro esto en muchos hoy en día. Viven en un supuesto éxito en esta vida. En un supuesto, bien, voy a dormir, el Señor está conmigo, soy salvo, Él murió, me imputó su justicia, yo le imputé mi pecado y voy como que si no hubiese hecho nada. Pero algunos de nosotros podemos tener costumbres privadas y pecados ocultos o hábitos que la Escritura me está confrontando y yo no quiero salir de ellos, que se van tornando pecaminosos. Y llega el momento que es una ofensa a Dios. Y llega el momento que Dios se airía, no con la ira escatológica. Estoy pensando que somos salvos, digamos. Y Dios interviene ahora con severidad para que yo vea la realidad.
y pueda ser salvo en verdad y pueda ver su gloria en esta vida. El tratamiento humanista lucha con ese tipo de conceptos, ¿eh? Más todavía en el bombardeo teológico que nos hace creer que somos salvos a pesar de nosotros mismos y todas esas frases clichés como los eslogans de los políticos que dicen poco no diciendo nada. Créelo, hermano, hermana, cuando andamos realmente cerca de Cristo y cuando somos en verdad escogidos para salvación, alguna reprensión especial vamos a recibir. Y nuestra conciencia va a ser sensible ante ella. Mira la viuda. Solo cuando la muerte visita a su familia, surgió el asunto del pecado. Si ustedes ven el texto, antes no surgió eso. La aflicción es como si Dios nos hablara a nuestros corazones pecaminosos, pidiéndonos que nos examinemos diligentemente a nosotros mismos y guiándonos a arrepentirnos de nuestras iniquidades y a confesarlas al Señor para que podamos obtener el perdón y la limpieza de nuestras conciencias y no recibamos las consecuencias debidas de nuestro pecado. Y se cumple 1 Juan 1:9 que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, es una tragedia. ¿Cuántas iglesias donde los pastores, como alguien me dijo, yo no tengo ningún problema con nuestro pastor, hablando de la vida de iglesia. Él jamás se mete en nuestra vida, él jamás nos dice nada, él predica y se va a su casa y jamás habla en privado conmigo, me dice, esto va a traer consecuencias. Si tú sigues por este camino, esto te va a dañar. Un buen pastor, y espero que Dios levante muchos buenos pastores, hace eso. Pero saben que hay un fenómeno muy, muy raro. Como no se recibe el daño, las personas tienden a no creer. Y creen cuando ya han recibido el daño. Las personas no tienen conciencia de pecado porque no hay sufrimiento. Y a lo mejor es porque hay miles de personas en las iglesias que no son creyentes. Entonces dicen, ¿para qué me dicen tanto así? Yo nunca he recibido esto. Pero el daño llega y a veces sin darse cuenta, especialmente a nivel familiar, familias destruidas, hijos no creyentes, etc. Recuerdo hace varios años una persona, miembro de la iglesia, no lograba ver algo, porque así somos nosotros. Su matrimonio se había destruido, su esposo muy lejos se había quedado en otro país, él era de otro país, y su vida, su situación con 2 hijos pequeños era dramática. No había dinero, no había sustento, su esposo no quería volver, estaban casados legítimamente, una situación muy triste. Yo llamé al hombre, le escribí, procuré hacerlo volver en sí, y llega un punto donde dice, hermana, pero cuéntame tu historia, ¿cómo fue esto? ¿Cómo llegamos a esto? Porque uno ve la parte, lo ve todo muy humano, lo ve todo así como que qué pena, qué sufrimiento, los niños. Cuando hay un viejito, cuando hay un niño, dice, ¡ay, qué pena! Como hay personas que dicen, estos viejitos que se acercan a pedir como tan dulces, han sido más malos los viejos. Entonces ella me cuenta, y como han pasado varios años y ya no está entre nosotros, puedo contarlo, que bueno, ella fue a una de estas conferencias que hacen en las iglesias bíblicas, ¿cierto? Allá conoció al que es su esposo, fornicaron, quedó embarazada, después volvió a Chile, después volvieron a fornicar y quedó embarazada de nuevo, se casaron entre medio, ahora las consecuencias. Entonces yo le digo, hermana, yo no veo en ti que tú tengas conciencia de pecado. Entonces me dice, con mi esposa presente, pero yo si el Señor me perdonó en la cruz y Él me dio su justicia, me responde de manual.
pero yo no veo que tú veas lo que hiciste. No veo que tú veas lo que hiciste. Sí hay perdón en Cristo. Arrepentíos y convertíos de vuestros pecados a Dios. Hay perdón en Cristo, pero tenemos que arrepentirnos. Hay cosas, por supuesto, que no las vamos a recordar, pero cuando Dios derrama un verdadero arrepentimiento, hay cosas que sí las vamos a recordar. Definitivamente, no vamos a recordar tantas mentiras, a veces dañamos a alguien con algo, una actitud, no me acuerdo, hermano, pero si fue así, Dios sabe que me arrepiento. Pero hay cosas gravísimas. Colosenses 3 dice que el pecado sexual enciende la ira de Dios. Que hay solo dos pecados que hacen eso: el pecado sexual y el pecado de avaricia, que es idolatría. Y Pablo pone en otra, más abajo, otra lista de pecados que son diferentes. Porque son pecados que producen placer, son pecados que sacan a Cristo del corazón, son pecados que generan mentiras para disfrutar ese placer. No es lo mismo enojarse, por ejemplo, porque enojarse no produce placer. Entonces Pablo pone, estos dos pecados hay que matarlos. Esa es la orden paulina. Haced morir lo que queda del pecado en ustedes, le dice a los colosenses. Porque por estas cosas la ira de Dios se enciende. ¿Y cómo se enciende? En cierto modo se enciende cuando vayamos al infierno, porque nunca nos arrepentimos de corazón. Pero si somos salvos, seguimos recibiendo las consecuencias de nuestro pecado porque por falta de instrucción bíblica, por falta de espiritualidad en la iglesia, por falta de maestros que hayan vivido ese arrepentimiento, que sepan lo que es el perdón y no tengan temor en escudriñar y escudrillarnos para que podamos decir fallé y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio y haya genuino perdón y el pecado de verdad sea remitido completamente a la cruz. Oh Señor, Dios, derrame arrepentimiento. No escondas tu pecado. Vas a pasar piola delante de nosotros, pero delante de Dios no lo vas a pasar. Y si vas a ir a la eternidad, la aflicción va a venir. La aflicción en una magnitud que tu corazón ahí va a estar listo para ver. Me ha venido esto porque ha venido a traerme a memoria mis iniquidades. Recién apareció el asunto del pecado. Porque, hermanos, estamos tan obnubilados y tan engañados por el pecado que Dios tiene que quebrarnos las piernas para que podamos decir, perdóname, sé por qué me ha venido esto, si es que somos salvos. Algún humanista podría pensar, Dios no funciona así. Pero sí funciona así. El Señor tenga misericordia de nosotros. A Dios hay que temerle, hermanos. Dios bendiga su palabra. Este tipo de situaciones es donde aparece la diferencia entre el no creyente y el creyente. En este tipo de circunstancias. Y que todos viviremos. El cáncer, la pérdida de un hijo, la destrucción de la familia, porque me pillaron justo en una cosa gravísima, se pulverizó mi familia, el vacío que queda después de un proceso de ese tipo, de esa magnitud. Cuando el no creyente es visitado por alguna desgracia o pérdida, el orgullo, la justicia propia de su corazón se manifiestan rápidamente. Ese tipo de personas en las congregaciones fácilmente ustedes lo detectan, exclaman, no sé qué es lo que he hecho para merecer esto. Siempre he procurado hacer el bien. No soy peor que mis vecinos que no tienen que sufrir semejante infortunio como el que estoy sufriendo. Ellos son peores. No sé por qué Dios permite que a mí me pase. ¿Por qué tengo que ser objeto de semejante calamidad? No es creyente, no entiende. Se justifica a sí mismo. Se cree mejor de lo que la Biblia dice que es.
No necesita espiritualidad, no necesita del poder de Dios, no necesita de la sangre de Jesús. No es agradecido de lo que Dios hizo con él en Cristo, en la cruz, pero nunca ha leído Romanos 7 que le dice Pablo, ¿quién me librará a mí de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Él no sabe lo que decir todos los días. Miserable de mí. ¿Quién me librará a mí de este cuerpo de muerte? Somos mejores que Pablo nosotros. Somos los evangélicos de hoy día, somos increíbles. Perdone la ironía. Pero es la verdad dolorosa. Vamos al infierno, hermanos. Arrepintámonos. Tengamos temor. Oh, se cayó la torre de Siloé, murieron 18 o 15. Tiene que haber sido por su pecado. Y Jesús le dice, no os admiré de eso. Porque de cierto os digo, y una de las frases más conmovedoras del Nuevo Testamento para mí, porque de cierto os digo que si no os arrepentís, todos pereceréis. Oh Señor, ¿quién cree que Jesús se pasea en el medio de los candeleros? ¿Creemos que el Señor de gloria está aquí y se pasea en medio de nosotros? Y examina nuestros corazones y conoce cómo somos, lo que hemos hecho. Y no te lo digo para que tu pecado te dañe, te lo digo, soluciónalo de una vez por todas. Espabilate, sal de tu propia justicia, sal de ella, reconócelo. Hay perdón en Cristo. Él murió por nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios por Él. Pero el engaño del pecado. En cambio, el verdadero creyente se siente humillado. Él es humilde, se humilla. Desconfía de sí mismo porque se da cuenta de sus muchas faltas y está dispuesto a aceptar que ha desagradado al Señor y teme. Tal persona, un verdadero creyente, frente a una tragedia de esta magnitud, ¿se acuerda de Ageo 1:5 que dice, meditad bien sobre vuestros caminos? Repasando su manera de vivir anterior, escudriñándose cuidadosamente su conducta presente a fin de descubrir qué ha sido o qué es lo que está mal para rectificarlo. Porque aún en la pérdida de un hijo, la vida continúa. Y si un dolor de esa magnitud no cambia nuestra vida en Cristo, nada lo hará. Nada lo hará. Porque todo ayudará bien si lo entendemos así, espiritualmente. Examinarnos bien nos hará mansos, sumisos, pacientes, resignados. Así fue el caso de Aarón, si es que alguien piensa que esto no es bíblico. Aarón, frente al juicio severo de Dios, Dios mata a 2 de sus hijos, ni siquiera uno, a 2 de una, por ofrecer fuego extraño. Levítico 10:3 dice, entonces dijo Moisés a Aarón, en ese momento, en esa circunstancia tan dramática, esto es, Aarón, lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, por eso los mató, esa es la forma como que Moisés le está diciendo, y en presencia de todo el pueblo Dios dijo que sería glorificado. Mira lo que hace Aarón, y Aarón cayó. Cuando lleguemos a la gloria vamos a conversar con Aarón. Y a lo mejor nos va a decir, me fui al monte y lloré a mis hijos. Y le dije, Señor, perdóname por haber hecho semejante locura cuando hice ese becerro en Madián. Oh, perdóname, Señor. Me arrepentiré todos los días de mi vida de eso. Así fue también en el caso de Eli, ¿se acuerdan? El anciano sacerdote, quien había dejado de amonestar y disciplinar a sus hijos. Y quien cuando recién fueron muertos, solo exclamó lo siguiente, en 1 Samuel 3:18, Jehová es,
Bendito sea Dios. Jehová es. Haga lo que bien le pareciere. Haga lo que bien le pareciere. Es mi culpa. Y estoy seguro que vamos a ver a Él y en la gloria. Porque muchos de nosotros fallaremos en muchas cosas y recibiremos las consecuencias debidas a nuestro extravío. Pero llegaremos a la gloria. Llegaremos a la eternidad. Dios permita que no nos excusemos a nosotros mismos. Que no culpemos a otros de nuestros inmensos pecados, de nuestros inmensos reveses. Es que mi mamá me enseñó mal, es que yo no supe, es que me costaba tanto orar, perdone que hable con ironía, pero es para que podamos ver la gravedad de esto. Y Dios derrama arrepentimiento en nosotros. El camino se allana y se despeja cuando reconocemos nuestro pecado. Y lo grande que nosotros no somos católicos romanos, no me lo tienes que confesar a mí ni a nadie. Anda sola, anda solo, busca el monte de Dios, busca la presencia. Ahora puedes entrar al lugar santísimo. Ahora puedes entrar libremente al lugar santísimo. Porque no tienes un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de tus debilidades, sino que Jesucristo, el Hijo de Dios, que traspasó los cielos. Aleluya. Y le puedes decir: Señor, estaba en la iglesia y fornicaba con una y con otra. Señor, estaba en la iglesia, era un mentiroso profesional. Señor, estaba en la iglesia, en tu obra, y engañé a mi esposa. ¿Ustedes creen que no hay miles de cristianos verdaderos que han caído en pecados horrendos como eso? ¿Y por qué hay daño permanente en la congregación? Porque nadie se arrepiente de corazón. Nadie calla cuando ve la maldad, o nadie dice: Jehová es. Haga lo que bien le pareciere. No esperes el día malo. Hoy es el día de salud. Hoy es el día de pedir perdón. Ay, perdón. Ay, perdón. Pero hay que verbalizarlo, decirlo. Ciertos pecados hay que llorarlos y decirlos ante Dios. Dios bendiga su palabra en cada corazón. La pérdida de un hijo puede a veces recordar a los padres algún pecado cometido mucho tiempo antes con respecto a aquel. Este fue el caso de David, que perdió un hijo, el cual hirió la mano de Dios a causa del pecado de David mismo. Si quieren ver esa historia en 2 Samuel 12, es conmovedora. No importa, querida iglesia, cuán dolorosa sea la pérdida y cuán profundo el dolor, el lenguaje del santo, del Hijo verdadero del Señor, que está en su sano juicio espiritual, que es un hombre, una mujer espiritual, no importa cuán grande sea su dolor, su lenguaje será siempre el del Salmo 119, 75. Conozco a Jehová. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Dios bendiga su palabra. Aunque la viuda y su hijo se habían mantenido con vida por muchos días, sostenidos milagrosamente por el poder de Dios, mientras el resto de la gente sufría, con todo, a ella le impresionó menos la provisión divina que le quitara a su hijo. Y culpa a Elías de esta pérdida. ¿Qué tengo? Contigo, yo, varón de Dios, has venido a mí para quitarme a mi hijo. Dios saque de nosotros la confusión y el querer culparla de nuestras aflicciones, de atribuirlas a falsos motivos. Dios tenga misericordia y derrame salvación.
Vamos a avanzar un poco más en la reunión y cuando me toque la próxima reunión vamos a terminar el texto de hoy. Pero Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. El 19 dice, Él le dijo, dame acá a tu hijo. Hermanos, pongan atención porque estas situaciones nos van a ayudar mucho a nosotros a ser de bendición para otras personas, especialmente cuando concluyamos el sermón. Los creyentes verdaderos aman las almas y saben cuando hay fe genuina en ellos. A pesar del inmenso dolor. Miren cómo reacciona Elías. Elías sabe algo que nosotros no sabemos. Elías cree que ella es salva, hablándolo en lenguaje neotestamentario, digamos. Elías ve que hay una crisis y es misericordioso. Sabe que Dios está haciendo algo muy severo por algún plan maravilloso para que ella conozca a su Dios. Porque sabe que es de los nuestros. Sabe que la viuda de Sarepta es de los nuestros. No vemos que Elías fuera grosero con la viuda ni con su hijo en todos los meses que comieron el mismo menú, es como para quejarse, digamos. No vemos que Elías se quejara o que fuera grosero, a pesar de que Elías era un hombre, como podríamos decir nosotros, de almas tomar, digamos. ¿Qué te pasa? O sea, no era un hombre así de que iba a dejar pasar algo a cualquiera. No era como yo, digamos, los pastores de hoy día que somos tan enclenques. Tratamos de hacer lo mejor que podemos. Yo pienso que la iglesia de las primeras iglesias por reforma y la iglesia del primer siglo sacaban la espada a los pastores, disciplinaban a diestra y siniestra, y a lo mejor la mitad de nosotros, o todos nosotros, desde el pastor para abajo, Pablo me hubiese declarado no creyente, por permitir y por ceder a presiones o no sé. Dios nos libre. Estamos especulando. Ojalá hayan sido como nosotros un poquito, digamos. Dios tenga misericordia de nosotros. Pero vemos la severidad de Dios y lo distinto que es Dios de la cultura. Meses comiendo lo mismo, pero el siervo de Dios era un hombre tan sabio y ubicado en el mover del Espíritu de Dios para su vida, y ahora Dios lo prueba con una gran provocación de la mismísima dueña de casa. El arranque de la agitada mujer fue cruel para con el hombre, que había traído la liberación a aquella casa. Su pregunta, ¿has venido a mí para hacerme morir a mi hijo? Podía muy bien haber producido una amarga respuesta de Elías. Así habría sido si el Santo Espíritu de Dios no hubiera estado obrando en Elías para la salvación de esas almas. Elías miraba por encima del sol. No miraba aquí, él miraba por encima del sol. Era un hombre que caminaba en el Espíritu. Y tenía testimonio del Espíritu que esa mujer viuda tenía fe verdadera, hablando el lenguaje nuestro, era salva, había creído en el Dios de Elías y en la esperanza de Elías, de un Mesías prometido. Esa mujer tenía una fe sobrenatural, porque en la debilidad Dios nos hace ser fuertes. ¿De dónde sabemos esto, hermanos? Y Dios nos haga ser misericordiosos y sabios para ganar almas. Porque es re fácil hablar de Dios hoy día, escribir teología y tantas cosas, pero otra cosa es estar en el hogar donde hay aflicción, donde hay turbación, donde hay dolor. Otra cosa es ganar almas. Otra cosa muy distinta es lidiar con endemoniados, con sucios, con grandes pecados, pero en algunos corazones hay fe genuina. Dios levante misioneros entre nosotros, llenos de su Espíritu, hermanos. Oh, cuánto necesitamos el poder de Dios. El fundamento bíblico para que fuera salva es el siguiente, con la ayuda del Señor.
En Hebreos 11:35 leemos: las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Esta afirmación se halla en el gran capítulo de la fe, Hebreos 11, donde el Espíritu presenta algunas de las hazañas y proezas de los que confían en el Dios viviente. Estar en esa lista es garantía de que lo vamos a ver en la gloria. Amén, ¿cierto? Se mencionan uno tras otro los diferentes casos en particular y después se agrupan y se dicen en general que por la fe ganaron reinos, las mujeres recibieron sus muertos a resurrección. Esta expresión se hizo por la viuda de Sarepta y la mujer sunamita en la mente del que escribió Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, ya que la primera resurrección registrada en el Antiguo Testamento es la del hijo de la viuda de Sarepta. Creyó que Dios podía resucitarlo. Y luego la mujer sunamita. Ahora vamos a decir, pero ¿cómo si se rebeló contra Elías? Si hablamos que se rebeló, hablamos que lo insultó. Bueno, veamos los contrastes que tiene el cristianismo y la gloriosa religión que el Señor nos ha dado de llamarnos al Evangelio, la única religión que es por gracia. Y gloria a Dios por su gracia. Ninguno de nosotros, les doy una noticia a todos los que anhelen, se crean cierto perfectos moralmente y crean que no necesitan grandes aflicciones para ser cristianos verdaderos. Ninguno de nosotros llegará a la gloria sin pecado. Ninguno. Todos en esa gran boda del Cordero comentaremos y diremos: ¿y por qué estás aquí? Por el Cordero que fue inmolado. Por los méritos de Él estoy sentado aquí. Y tú, hermano, te me dices: no, yo estoy por lo mismo. El Cordero que fue inmolado no merecía estar aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Tener fe es sobrenatural, hermanos, y más aún en momentos de gran aflicción. No se nos dice cuándo nació esta fe en esta viuda, en esta mujer viuda, aunque fue probablemente, seguro, mientras Elías estaba en su casa, muchos meses, porque la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios en Romanos 10:17. La fe razona de esta manera, por eso hay una mezcla en las palabras de ella entre esperanza, entre desolación, entre insolencia y entre temor. La fe verdadera que todo salvado tiene razona de esta manera: no hay nada imposible para el Todopoderoso. De alguna manera, todo cristiano verdadero, aunque esté en la iglesia evangélica de la última llamada, en la Patagonia, y que no tenga cero teología, sino que abran la Biblia y la lean y nada más, si es salvo el que está ahí y se le muere un hijo, de alguna forma va a decir: no hay nada imposible para el Todopoderoso. A lo mejor no me lo va a volver Dios a la vida, pero Dios existe y por algo me habrá venido esto. Dios bendiga su palabra. Los arranques de desesperación a veces parecen ser los que predominan y no la fe. Pero nuestro Dios mira nuestra fe y nos limpia de nuestras aptitudes pecaminosas solo por la gracia de Cristo. Miremos, hermanos, pongan atención, por favor. Miremos que nada se nos dice en el Génesis acerca de la fe de Sara de concebir una simiente. Quiero demostrar de que la viuda era salva, ese es mi punto, y de que esta aflicción era venida de Dios para que ella pudiera ver su pecado. No sabemos cuál, tampoco sabemos el nuestro. No esperemos la aflicción. Dios va a lidiar con nuestro pecado. Arrepintámonos hoy. Dios bendiga su palabra.
Por ejemplo, Sara, nosotros no vemos lo que se menciona de su escepticismo. No vemos que la Biblia en el Nuevo Testamento hable del escepticismo de Sara. Yo voy a ser mamá a esta edad. Yo, que escucha el mensajero. Que hay en el Éxodo que sugiera que los padres de Moisés ejercitaban su fe en Dios al poner a su hijo en la arquilla de juncos. No hay nada que diga, tan desesperado, un acto de desesperación, armaron la barquilla y la pusieron ahí. El Éxodo no dice que lo hicieron con fe, pero gracias a Dios que el plan de salvación era de miles de años y el Espíritu Santo fue inspirando y mostrando lo que había ocurrido, en verdad, todo señalando a la fe en nuestro maravilloso Salvador Jesucristo. Miren lo que nos dice Hebreos 11:23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Nos veríamos en un aprieto para encontrar algo en el libro de los Jueces que sugiriera que Sansón era un hombre de fe. En Hebreos 11:32 se nos dice que lo era. No se nos dice nada en el Antiguo Testamento acerca de la fe de la viuda. Notemos también que las duras palabras que dirigió Elías no se registran en el Nuevo Testamento. Jesús habla de la viuda y nunca habla de esa dureza, como tampoco la incredulidad de Sara ni la impaciencia de Job. Nada de eso se habla, todos son héroes de la fe. ¿Y por qué? ¿Por qué no salen sus errores? ¿Por qué no salen sus cuitas? ¿Por qué no salen los momentos difíciles que tuvieron? Porque todos estos pecados fueron borrados por la sangre del Cordero. Y fueron limpios. Y solo quedó el oro de ellos. Por la fe, las mujeres recibieron a su resurrección, a sus muertos. Por la fe Sansón agradó a Dios. Por la fe Moisés fue guardado. Por la fe Sara concibió. ¿Por qué se ve lo hermoso en el Nuevo Testamento? Porque la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bendito sea Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Vamos a dejar hasta aquí el sermón de hoy. Vamos a nuestros hogares hoy, después de terminados los servicios del Día del Señor. ¿Tienes algo que arreglar cuentas con Dios? Hazlo hoy. Hazlo hoy día. Hoy, no pase de hoy. Si es personal, déjame solo, voy a arreglarlo. Yo fui a ver un matrimonio, y con esto termino, y estaban en la anterior iglesia, la hermana estaba en una situación de pérdida de un hijo, y era nuestra costumbre, que Dios nos aumente la fe. Oramos en ese hogar, me mandaron, yo era una autoridad en la iglesia, oramos, ungí a nuestra hermana, y el Señor la sanó, la afirmó el vientre, porque Cristo sana. El Señor obra con poder. Y la próxima reunión vamos a hablar la inmensa responsabilidad que tenemos como hijos de Dios de resolver los problemas de los que son más débiles que nosotros en la fe. Había que resolver la situación. Había que, ya pásame el niño, me voy a ir a orar a mi aposento. Elías estaría pensando, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo es posible? Ella me acogió, pero tú ves el corazón, Señor. Y Elías ora importunamente. Y le dice, Señor, es una viuda. Como que dice, ¿cómo no lo ves? Aleluya. Somos la sal de la tierra. ¿Cuántos amigos tenemos que deberíamos ser de bendición? Fuego, dunamis de Dios para ellos. Que deberían ver la gloria de Dios en nuestro cristianismo. Como Pedro vio a Jesús cuando hace la pesca milagrosa y cae de rodillas y le dice, apártate de mí que soy hombre pecador. O como Natanael, que Dios descubre su corazón cuando ve, este es el Mesías. Él no creía, ¿saldrá algo bueno de Galilea? Sí, es el Mesías. Y Jesús descubre su corazón, te vi cuando estabas bajo la higuera.
Señor, ¿me conoces? Porque Jesús le presenta delante de los discípulos que se habían convertido al primero, este es un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Todo el poder de Dios es extraordinario para la salvación de las almas y el consuelo, incluso de los que no son cristianos y que nos hacen bien y que nos tienden la mano. Pero no hay poder. No hay poder. Solo teología y no hay poder. Oramos, ungí, afirmó su vientre el Señor. Y pedimos una palabra, era la costumbre. Cerramos la Biblia, Señor, ¿por qué ha venido esta aflicción tan grande de perder un hijo a este matrimonio? Y abro la Biblia y pongo el dedo y sale pecado oculto. Y una palabra durísima. No aconsejo que pidan palabras, no sería una práctica que yo aconsejaría jamás. Pero Dios es bueno. Y a sus hijos, donde estén, a veces con costumbres que son tan inseguras, nos sostiene. Amén. Y proféticamente el Señor habla de eso, pecado oculto, asqueroso, terrible. Entonces yo les digo, hermanos, yo los veo a ustedes un matrimonio sin hijos, están a punto de perder un hijo, y veo que esta casita es un nidito de amor, era un nidito de amor. Él le decía cachita a ella. Bueno, cada uno le dice lo que quiere a su esposa, ¿cierto? Pero me refiero con cariño. Yo no le diría así a mi esposa, digamos. Pero un nidito de amor. Él la cuidaba, una florcita, te amo, recuerdo. Era un nidito de amor. Y la palabra pecado oculto, asqueroso, arrepiéntete, si no vendré a ti, y cosas así muy, muy fuertes. No recuerdo dónde estaba. En el Antiguo Testamento era la práctica. Pero fue una oración con lágrimas y creo que Dios nos habló solo por gracia. Porque creo que ellos son creyentes, ese matrimonio que lo sé de ellos hasta hoy más o menos. Así que me despedí después de haber orado, se fueron al hospital, el médico dice que se paró la hemorragia y vuelven a la casa en la noche, me cuentan al día siguiente, yo voy a verlo, me envía el pastor a verlo al día siguiente. ¿Cómo están, hermanos? Y el esposo me recibe afuera de la casa y me dice, ¿podemos hablar antes de entrar? Porque después que usted se fue, mi esposa me confesó algo. Me dice que resulta que mi suegro era un oficial de la iglesia, en esa iglesia, grande, un hombre importante ahí. Y me dice ella que él la violaba desde los 11 años. Era un hombre impío, por supuesto. El problema es que ella, en el lugar de trabajo, conoció a este hoy hermano. Se enamoraron, se pusieron a pololear, ya adultos. Y él nunca estuvo con ella íntimamente. Y el papá, este hombre siniestro, asqueroso, miembro de una iglesia evangélica, como podría haber uno de ellos aquí hoy día, por eso la palabra se habla así, para que Dios te perdone, para que te vuelvas al Señor. Porque si hemos llegado a la cumbre del pecado, hay perdón en Cristo. Hay perdón en la sangre de Jesús. ¿Quién me puede dar perdón? Cantábamos. Solo de Jesús la sangre. Entonces este hombre la intimidó, imagínense una chica desde los 11 años manipulada, y la violó por última vez. Así que está pololeando, la violó por última vez y quedó embarazada de ese hijo. Ella llega al trabajo, termina ese pololeo, ya adultos, le dice, no podemos seguir. Él le dice, ¿pero por qué? No, es que yo no te quiero. Y él la busca porque la amaba. La amaba. Y ella llega al momento que le dice, estoy embarazada de otro hombre. Y no le dice quién. Imagínate, pololeando varios meses y de repente aparece embarazada. Era para dejarla. Entonces le dice, yo te perdono porque te amo. Es que en la iglesia eso es mal visto. Yo voy a ir a hablar con el pastor. Y va a hablar con el pastor que era mi suegro. Yo soy el padre de ese hijo. Mienten. Y mi suegro tenía la costumbre, en esos casos, los casaba en la oficina. En la oficina los casaba. Los casó en la oficina. Era la costumbre en esa iglesia. Engañaron a todo el mundo. Y el hombre seguía presidiendo en la iglesia. Y la iglesia, hermanos, sea cual sea la iglesia donde se levanta el nombre de Jesús,
Es un lugar terrible. Dios está aquí. Dios está aquí. Él se pasea en medio de la iglesia. Apocalipsis nos dice que Él se pasea en medio de los candeleros de oro. Y los candeleros somos nosotros, la iglesia de Cristo. Aleluya, Cristo está aquí. Su presencia está aquí. Y escudriña nuestros corazones. Arrepintámonos, volvámonos al Señor. Lloré con Él afuera de su casa. Lloré. Entramos, la hermana me vio, se puso a llorar, lloramos los tres. Ahora, ese hijo era fruto del matrimonio, porque ese de la violación había sido abortado, se había perdido de manera natural. Y ella había logrado tener la fuerza de confesarle su pecado horrible a su propio esposo, y él la había perdonado, porque el amor cubre multitudes de pecados. La historia del ser humano está llena de detalles que nos llevan a Cristo. Aquí hay uno. Tuvieron más hijos, estos ya son grandes, adultos. Hasta hoy sirven al Señor. Bendito sea Dios. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre para siempre. El Señor bendiga a su iglesia grandemente. En esta preciosa mañana, la sangre de Jesús haga su trabajo. Amén. Y nos limpie. Amén. De tantas cosas asquerosas, ocultas, que pensamos que quedaron ahí guardadas y que el Señor las limpió. Y el Señor las va a disciplinar. Ciertos pecados, hay dos en particular que Dios no va a perdonar fácilmente, no porque la justicia de Cristo no se nos dé, es porque la palabra lo definió así. El pecado sexual y el pecado de avaricia, la idolatría, de amar el dinero, de no estar conforme con lo que somos y vivir en función de eso. Dios bendiga a su iglesia, confesémoslo hoy día, hermanos. Hermanos, volvámonos al Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay cosas que van a pasar coladas. No habrá nada. Todo tiene que ser remitido a la cruz. Y Colosenses 3 nos enseña: haced morir lo terrenal en vosotros, ese pecado residual que quedó a pesar de nuestra conversión. Cosas por las cuales la ira de Dios se enciende contra los hijos de desobediencia. Pero ¿quién puede decir quién es salvo y quién no es salvo de los que estamos aquí en esta mañana? Dios derrame su gracia para que no seamos objeto de su ira. Yo llamo así: Dios manifiesta su severidad, pero para salvación. Perder un hijo no es comparable. Tener cáncer y morir enfermo no es comparable a ir al infierno. Yo prefiero que Dios me enferme. Prefiero llorar a un hijo, pero ver el rostro de mi amado Salvador y no perderme ni un segundo de la gloria que me espera. Bendito sea Dios para siempre. Les voy a invitar en casa a los hermanos que están en casa y los que estamos aquí en la iglesia. Resolvamos, vamos a arrodillarnos a orar en privado y resolvamos nuestros asuntos con el crucificado. Él es digno de temer. El Apocalipsis dice que vendrá envuelto en sangre, la sangre de sus enemigos. Ya no vendrá como un manso cordero. Hoy es el día de salud. Hoy es el día de pedir perdón. Hoy es el día de amigarnos con el Señor. Y si tú dices: no, estoy súper bien, no tengo nada, hay un problema. Juan dice: si decimos que no hemos pecado, y él se incluye, el apóstol se incluye, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Así que le invito a que nos arrodillemos y con gran reverencia, cada uno como sienta, hagamos una oración privada de confesión de pecado. Oremos todos delante del Señor.